Hola, muy buenas tardes. ¿Qué más? ¿Cómo estás, Fernanda? Hola, Fernanda, ¿cómo estás? Yo no te escucho. Bueno, de hecho, no tienes activado como el teléfono. Dice que lo tienes como bajito. Intenta allí. Ah, mira, Ah, ya, ok. Listo. ¿Qué más, Fernanda? ¿Cómo estás? bien, profe. Bueno, mire, pues no puedo subir la participación por lo que se le cerró la plataforma. Ah, Mira, porque yo tengo José Esteban. Ah, pero José Esteban no es que sea José Esteban del salón, ¿cierto? No está conectado con José Esteban. Debe ser Liceo, ¿cierto? No se conectó con el nombre del hermano. mm. En el salón no tenemos ningún José Esteban, ¿cierto? ¿Cómo, profe? En el salón no tenemos ningún José Esteban. No. Yo, no, ¿cómo que no? Espérese que es mi hijo, ya le cambié el nombre. Hola, profe, buenas tardes. Ah, ¿Quién hablo? Diana, Ajá, ¿qué más, Diana? Bueno, muchachas, bueno, yo ya de inicio de la clase, vamos a darle, vamos a darle ingreso a los que hayan participando, pero pues entonces les voy a pedir que por favor inicialmente me diga cuál fue la apreciación con el video porque no lo pudimos hacer en vivo. Entonces arranquemos con Fernanda. Fernanda, ¿cómo viste el video? ¿Qué te pareció? Yo sé que ya participaron allí, pues en tu caso ya entendí tu tema allí, pero ahorita te lo digo por interno. Pero bueno, sí, ¿qué te se lo gustó mandé del al video? WhatsApp. ¿Cómo viste el video? Pues me pareció bueno y pues que nos enseña cómo a tener una buena actitud. Pues por lo menos yo soy muy tímida. Yo como para hablar con personas así delante de gente, yo soy muy tímida. Me parece que el chico tenía una buena actitud, que, que tenía como, ¿cómo le digo? Ay, sí, una actitud positiva frente a las cosas que iban surgiendo, o sea, y él daba como ese arreglo a las cosas. Okay, muy bien. Eso se llama como capacidad de servicio. Eso. Eso, muy bien. Bueno, José Esteban, alias Diana, ¿cómo te fue? Ahora sí entendiste el video, ¿cómo es el tema? sí, profe, sí, ya lo vi varias veces, pero sí, porque es el que usted envió, lo envió sin Sin subtítulo. subtítulos, luego lo envié con subtítulos. Sí, pero no, yo lo busqué, pero sí, muy interesante, muy bueno, sí. De pronto es eso, como no afectarse por ninguna circunstancia que, pues, mala o buena que se le pase por el camino, porque, pues, siempre salir adelante, o sea, por cualquier problema que se le presente en el trabajo, ¿no? Siempre como tratar de solucionar de la mejor manera. Muy bien. Ok, miren, recuerden que estamos viendo estos temas de la entrevista porque en la clase anterior nosotros estamos hablando de la contextualización, la caracterización de lo que es logística. Y decíamos que logística es ese conjunto, es el sistema que me permite tener un conjunto de actividades ordenadas, clasificadas y lógicas, ¿sí? Y al estar así, me permiten ir de un lugar A a un lugar B de una manera más rápida y con una actividad exitosa. Entonces recuerda, es el conjunto de actividades
que están clasificadas, seleccionadas de manera ordenada y lógica y que me permiten ir de un paso A a un paso B. ¿Listo? Entonces nosotros en la lección también decíamos que teníamos la tendencia a equivocarnos entre logística y cadena de abastecimiento. Pero sabemos que logística es solamente, es el sistema. O sea, es la forma, cómo hacer las cosas. Y la cadena de abastecimiento es eso, es una cadena. Es un conjunto de operaciones, eso se llama un clúster. Entonces, es el clúster que tiene como principio la logística. Entonces, que va desde el suministro hasta la entrega final. Entonces, eso es muy diferente a que sea logística. Logística se incluye en cada uno de estos aspectos, pero la cadena logística la cadena de abastecimiento es diferente. Entonces, está inmersa ahí, pero no es lo mismo. Eso quiero que quede muy claro. Ahora, lo otro que quería que quedara claro era que nosotros estábamos entendiendo en la clase anterior que para ser exitoso en temas logísticos debemos tener una combinación de habilidades y de actitudes, que era lo que nosotros llamamos habilidades blandas y habilidades duras. Las habilidades blandas las estábamos diciendo que eran todas esas habilidades que nosotros hacíamos para poder llevar a cabo una tarea. Entonces, por lo menos yo sé de servicio al cliente, yo sé de empaque, yo sé de inventarios, yo sé de producción. Entonces, yo de todo eso que he aprendido, entonces es una competencia dura, porque a través de la práctica, a saber hacer algo, entonces yo creé una habilidad. Y estábamos recordando una palabra también que decíamos que era habilidad. Y habilidad es esa característica de que tiene una persona de hacer una cosa bien y hacerla rápido. ¿Listo? Hacerla bien y hacerla rápido. Por eso yo les contaba a ustedes y les preguntaba, bueno, ¿y cuáles son sus habilidades? ¿Cierto? Recuerdo que alguien me decía, no, díganme habilidades, que tengo muchas. Bueno, entonces, en el tema de las habilidades blandas, recordemos que nosotros hablamos que de nada sirve tener una persona supremamente calificada si no tiene la mejor actitud. Entonces, el tema de la actitud es, llega temprano, maneja bien su tiempo, se sabe expresar con los demás, le gusta trabajar en equipo, se considera un buen líder. ¿Qué más estábamos hablando allí? Conoce temas de sinergia, tiene orientación al logro, tiene adaptación al cambio. Este tipo de cosas hacen que esa persona como tal tenga realmente una característica, un perfil integral para poder designar un cargo. Yo les contaba que de nada sirve estar hoy preparado, sí. Yo ya me estudié bien este catálogo y cuando venga el cliente, mejor dicho, lo voy a quitar, le vendo porque le vendo. Y llega esta persona y te descuadra. No le gusta cómo lo atiendes, o no le gusta cómo te atiendes, cómo tú lo atiendes. O no te gusta la expresión de esa persona, o esa persona te empieza a boquetear y no estabas preparado para esto. ¿Cuál es tu actitud frente a esta situación? Que llegues de realmente a trabajar con toda la energía, con toda la vibra, lo estás haciendo súper bien y llega tu jefe y lo primero que hace es vaciar. ¿Cómo te pasa? Eso pasa a las 8 de la mañana y tienes que estar hasta las 6. ¿Cuál es tu actitud frente a esta posición? Entonces, esto es... Todos quisiéramos casarnos y tener la mejor mujer y el mejor hombre y el mejor matrimonio. ¿Qué pasa? Pero no es lo que sucede. No me ha dicho nada. No es lo que sucede. Ahora, lo mismo en el trabajo. Todos quisiéramos salir de la universidad y encontrar el mejor trabajo. Y no es lo que sucede. ¿Por qué? Porque todas las personas somos completamente diferentes, pensamos diferentes y actuamos diferentes. Entonces, bajo esa expectativa tenemos que entender y respetar y conocer las habilidades blandas de las personas. Si reconocemos las propias, reconocemos que existen, reconocemos que no puede ser como, es que yo hablo duro, yo no es que regañe, sino que hablo duro. Bueno, ¿hasta dónde yo esa actitud la tengo que cambiar? Al que le guste bien y al que no. Yo así hablo, al que le guste. No. ¿Hasta dónde yo debo manejar esa actitud? ¿Listo?
A mí me consideraron vulgar y yo no, eso no lo voy a cambiar y el que me quiera cambiar me acabo, no sé. Tenemos siempre ese tipo de actitudes que creemos que tienen que convivir con nosotros en el tiempo, pero lo que no sabemos es reconocer si realmente son buenas o malas. Tenemos muchas habilidades, tenemos muchas actitudes. ¿Te has puesto a pensar cuáles debes cambiar? ¿Te has puesto a pensar cuáles debes alimentar? ¿Listo? Porque yo les decía a ustedes, vamos a trabajar y a nadie le gustaría que lo presionaran, pero ¿a cuántos presionan en el trabajo? No quisiéramos, pero va a suceder. De pronto a algunas personas nos lo van a decir con cariño, a otras no. A otras ni siquiera nos van a decir nada, sino le van a decir gracias, pero yo necesito una persona más comprometida, punto. Esta es la vida real. Entonces el ejercicio de la entrevista era que usted identificara estos chicos cómo habían calificado, cómo ha hecho una empresa para poder determinar cuál es la persona idónea para el cargo que tenía vacante. Y la otra pregunta que yo tengo para ti, ¿y tú cómo has preparado tus entrevistas? Ahora que has visto el video, ¿has preparado al menos tu entrevista? Yo les contaba y le hacía una analogía de que la entrevista de trabajo es como cuando uno tiene una empatía con una pareja, con un hombre o una mujer. Entonces yo veo una chica que me encanta. Yo cómo voy a hacer que esa primera impresión sea la mejor impresión. Yo cómo voy a hacer que en la entrevista realmente yo logre clasificar, pasar a la segunda fase. ¿Cómo me he preparado? ¿Cómo lo he hecho? Ahora nosotros, cuando hemos recibido candidatos para trabajar en nuestro equipo, ¿cómo se nos han vendido y qué actitud hemos tenido con ellos? ¿Te has puesto a pensar que así como has calificado a los demás, cómo te has calificado a ti en esa misma posición? Entonces, yo les decía que la semana pasada la logística es muy detallada y arranca desde esos pequeños detalles, desde aprender a seleccionar el personal. No podemos trabajar con gente que no tiene compromiso. No podemos trabajar con gente que no tiene la misma forma de pensar que nosotros. Que no, o sea, si yo tengo aquí gente que no quiere terminar este curso en Moscati, pues la verdad, pues yo no me voy a preocupar si le va bien o si le va mal, si espera que se le cumplan los foros. Yo sigo mi clase, yo sigo haciendo absolutamente todo. Si la persona se quiere o no se quiere conectar, pues será su posición. Yo seguiré haciendo mis cosas, pero si tenemos empatía y resulta que estas personas se preocupan por no poder cumplir, por hacer sus cosas, entonces ya tenemos algo en común. De lo contrario, nunca va a haber una comunión. Recuerden que comunión es cómo nos comunicamos. ¿Listo? Entonces, para mí era muy importante y les quería dejar a manera de reflexión es cómo están preparándose ustedes para el mundo laboral. Tienen mucha capacidad y están aprendiendo muchas cosas en Moscati, pero ¿cómo estás trabajando en tu actitud? Yo sé que aprender de inventarios te puede tomar 6 meses, 1 año, 2 años, 5 años, pero cambiar mi actitud, ¿cuánto me puede tomar? ¿Cuánto me puede tomar? ¿La quiero cambiar? ¿Estoy dispuesto a cambiar? ¿En qué momento puedo cambiar? ¿Por qué voy a cambiar? Este tipo de cosas, ahora, ¿qué beneficios me trae y qué cosas en contra me ha traído? Es poder identificar. Entonces, quiero que vamos enlazando todo el grupo de logística para que vamos a hablar, para que lo vamos entendiendo. Cuando yo vaya a calificar todos estos temas, yo te voy a preguntar qué es una competencia dura, qué es una competencia blanda. Díganme por lo menos 3 competencias duras que hayas aprendido en Moscati. 4 competencias blandas que creas que tienes que desarrollar. Bueno, me tendrás que decir este tipo de cosas. Entonces, no estamos hablando en vano, estamos hablando de realmente hacer una sinergia de todas estas cosas, poderlas comprometer y hacer de esto una buena oportunidad con esto. ¿Listo? Para el día de hoy nosotros tenemos un tema muy interesante y es cómo es la historia y la evolución de la logística, para lo cual yo me voy a desconectar un poquitico de la pantalla y les voy a compartir videos y les voy a ir hablando al respecto. ¿Listo?
Entonces yo les decía a todas y les preguntaba, bueno, ¿y qué es logística? Y todos decían, no, pero es que es como orden, es como colocar las cosas en sus sitios, como gente muy organizada. Listo, vamos a mirar a través de la historia cómo fue el tema logístico. Y nosotros nos vamos a remontar a los años 430 antes de Cristo, donde el hombre realmente era nómada, ¿sí? ¿Y qué es ser nómada? ¿Quién se acuerda qué es ser nómada? Entonces se los voy a cambiar. ¿Qué es ser sedentario? Esa es una palabra más fácil de solucionar para nosotros. O eran sedentarios o eran nómadas. Entonces digamos, ¿qué es una persona sedentaria? Hoy en día, ¿a quién se le puede decir una persona sedentaria? A las personas que no hacen ejercicio, que siempre están en un solo lugar. Exactamente. O sea que quiere decir que una persona nómada es... ¿Qué es una persona nómada entonces? Sí, Fernanda. Va de un lugar a Una otro. persona sedentaria, ¿no? ¿Lo qué? Es lo que usted dice, que una persona sedentaria, ¿no? Que va Bueno, de un lugar a otro. nos dice Laura que es una persona que es poco activa. O sea que una persona nómada sería... ¿Una persona nómada sería qué? Una persona que no se establece en un lugar fijo, profe. Exactamente. Entonces resulta que en un principio las personas no se sabían mover porque pues estaban desarrollados, o sea, donde vivían, donde empezaban a nacer, solamente tenían la necesidad de sobrevivir, de conseguir cómo dormir, tener un techo y tener de pronto el tema del alimento. Entonces, alimento, casa y vestimenta, ¿sí? Para protegerse de los climas. Esto hacía que estas personas tuvieran que pensar cómo en ciertas estaciones del tiempo ellos tuvieran que pensar en abastecerse. Bueno, y yo, ¿habían pensado usted cuánto puede durar la luz? La luz. ¿Cuánto puede durar cuando cuando estas personas de pronto cazaban un animal y cuánto les podía durar esa carne sin dañarse? Seguramente no la cocinaban, pero todo esto sí lo pensaban estas personas. Entonces, a partir de eso, el hombre va creando ese tema de la lógica, porque resulta que la palabra logística viene del griego logis, y es logis, era lo que se le llamaba en ese tiempo a las personas que calculan, ¿listo? Y esas personas que eran calculadoras como tal, pues eran los encargados como de desarrollar como todos estos temas de matemáticas y como todo este tema operativo, ¿listo? Para ellos a eso lo llamaban logísticos. Pero anterior a eso, el hombre tenía que pensar que venían épocas donde iba a haber fuerte nieve y cómo iban a sobrevivir. Entonces comenzó el primer concepto de abastecimiento. El primer concepto de abastecimiento. Luego, más adelante, el hombre se vuelve transhumante. Transhumante quiere decir que empieza a entender que no solamente se trata de cazar, sino de convivir con los animales y determinar qué tipo de ellos pueden servirle para la sobrevivencia y otros para los labores del día a día. Entonces se vuelven, la primera actividad que desarrolla el hombre como tal es el pastoreo, con respecto al hombre y con respecto pues al tema de la logística, ¿sí? Al tema del sistema de transporte. Entonces, porque comenzaban a trabajar a través de los animalitos y hacer esto. Luego ya pasamos a los años de los imperios romanos, donde nosotros empezamos a desarrollar esta actividad que me permite a mí empezar a ver en la antigua Roma, estas personas cómo era que llegaban a hacer los cálculos y uno entendía que de pronto
el mundo era completamente lógico hasta que te lo volvían abstracto. Es decir, hablar de la inexistencia de algo era muy complejo. ¿Cómo podría decir, cómo ellos, por lo menos, no sé si ustedes lo saben, pero cómo se empezaron a determinar los sistemas numéricos? Y por lo menos ellos no contemplaban el cero porque no tenía cómo representar que se quedaban sin nada. Entonces, a todas estas personas que desarrollaban como estas habilidades operativas, las llamaban logísticos, porque tenían como esa capacidad de empezar a investigar cómo desarrollar ideas para poder comenzar a hacer más fáciles las cosas. ¿Listo? Regálenme un momentico por acá, yo les compartí a ustedes un link. Yo creo que no lo pegué por acá para que vamos siguiendo un trabajo de una persona que montó esto. Me pareció interesante, la quiero continuar y para que la desarrollemos aquí hablando del tema de la evolución de la logística en el tiempo. Entonces, a través de esta presentación vamos a ir viendo realmente cómo es que van sucediendo varias cosas a través del tema logístico. En un momentico aquí yo les comparto en la pantalla. Ya está compartido en nuestro grupo, fue lo que compartí antes del link, para que ustedes lo tengan claro. Seguramente algunos se metieron primero a la presentación y otros ya se metieron después. Entonces, miren, estábamos hablando que el tema de la logística viene de estos años, donde realmente a estas personas las llamaban logísticas por las funciones que desarrollaban. Y eran las personas que tenían a cabo cómo saber qué recursos, cómo se podía administrar, qué cosas se necesitaban, qué cosas se requerían para la defensa, para la supervivencia, para la convivencia. Y estas personas eran los llamados logísticos en esa época. Luego, nosotros empezamos a ver cómo en el tema de, recuerden ustedes, de 1492, nosotros somos descubiertos por este personaje que dice aquí. Y empieza el tema de cómo esta persona empezó a decir, bueno, si nosotros vamos a viajar por una unidad de tiempo, pues, ¿cómo vamos a sobrevivir en alta mar? Nosotros no sabemos si vamos a encontrar tierra firme. Y comienza este tema a tomar ideas. Entonces, pero esto todo surge a través de la necesidad. Si ustedes están viendo, todo va surgiendo a través de la necesidad. Luego, miren que esto se comienza a trasladar, y yo no sé si ustedes saben, pero la mayoría de los grandes surgimientos, de los grandes inventos, nacen a través de las guerras, de las batallas. Y dice que Napoleón contribuye con el empaque a la cadena logística. ¿Sabe cómo? Porque esas personas, para mandarlos allá, para poderlos sostener con bebida, empezó a utilizar los envases de vidrio para poderles tener bebidas a las personas. Y luego llega un empaque más adelante, en el cual al día de hoy sigue vigente, y es el del Kellogg's. Desde estos años, ya estamos hablando de casi 2 siglos, y empezó a surgir el tema de cómo cómo conservar y cómo trasladar y transportar alimentos. Pero todo surge a través de una necesidad de que el hombre pasa de ser sedentario a nómada. Entonces, tiene la necesidad de moverse, y a través de esa necesidad comienzan a surgir nuevas cosas. ¿Listo? Entonces, miren que en 1884 lo que comienza a desarrollarse es que, como el hombre ya es completamente nómada, entonces tiene la necesidad de cada vez comenzar a hacer más desarrollos, y dentro de esos están los desarrollos del transporte, ¿no? Entonces, inicialmente, como yo les decía, utilizaban los animales como medio de transporte de acuerdo pues a sus estaciones y a los lugares donde ellos vivían, y comienza el tema de la primera revolución industrial, que es la creación del tren de vapor, y luego pues viene pues todo el desarrollo automotriz. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa con el mundo? ¿Qué es lo que pasa con el mundo? Mira, yo veo una cosa por acá. Perdón, me confirman si me están escuchando bien. Sí, profe, yo lo escucho bien. Ok, listo. Muchas gracias. Entonces, mira, ¿qué aporte y por qué es tan importante el descubrimiento del ferrocarril? ¿Ven?
Si hoy en día hablamos que un transporte terrestre, la máxima capacidad que puede trasladar un transporte terrestre en estos momentos son 35 toneladas, y estos carros tienen vagones que pueden cargar 100. Imagínate ya desde este año cuánto fue el desarrollo, cuánto pudieron estas personas llegar a cambiar toda esta infraestructura a través de poder abastecerse de cierta manera. ¿Listo? Entonces comienza a través de, cuando el hombre comienza a hacer todas estas partes, perdón, comienza a surgir algo muy interesante, que es el desarrollo de la logística clásica, que es el tema del ordenamiento. Bueno, ¿cómo vamos a organizarnos para que las cosas se hagan de la mejor manera? Y esto da la cabida a que comience a tomar mejor participación y lo comienzan a ver con mejores ojos en los ejércitos. Entonces, el ejército como tal, como tiene la necesidad de estar en zonas hostiles, están obligados a considerar muchos factores externos que en la convivencia ni se nos ocurriera pensar. Por eso es que ellos desarrollan esa gran capacidad de intención y tienen esa capacidad de ir pensando en el futuro. En un principio, esas personas tenían la necesidad de empezar a buscar hacer extracciones mineras para poder sacar todo lo que eran minerales para construcción de los aviones y las flotillas que ellos necesitaban para poderse trasladar. ¿Cómo hacían para, si no conseguían los minerales necesarios, el cobre, el acero, la plata, todo esto, cómo hacían para desarrollar todas estas actividades? Esto era muy importante, ¿listo? Entonces, ustedes lo ven aquí y a través de ellos, pues hay un número de personas que se mueven y para eso se requiere una logística y cómo se comienza a determinar. Y ellos van creando un sistema y un modelo que comienza a hacerse cada vez más técnicos y comienzan a hacerlo de forma elaborada porque ellos tienen que pensar ya en un número de personas cada vez más grande. Entonces, digamos que el ejército permite ya desarrollar como esa capacidad comercial, porque no solamente está pensando en un individuo, una pequeña comunidad, sino que está pensando en grande. Y ustedes van a ver que ellos van a tener que aprender a través del tiempo técnicas, lo que les decía ahora, para extraer materiales del suelo. ¿Listo? Y esto lo hacían con el objeto de poder abastecerse y de poder encontrar esos recursos minerales para los cuales tenían ellos su fin. Bueno, todo esto lleva a que nosotros, regálame un momentico aquí, que es que me comienzan a salir todos estos. Listo. Entonces comienza a salir la gestión coordinada de actividades logísticas. Entonces ya se comienzan a hablar de varios conceptos, que es servicio al cliente, que es transporte, que es gestión de inventarios, cuál es el flujo de la información, porque nosotros no lo veíamos, nosotros no lo entendíamos. Recuerden que nosotros crecemos a través de ciertas necesidades, entonces no teníamos la importancia, no sabíamos realmente ni siquiera costear los productos como tal. Pero el ejército sí tenía esa cualidad. ¿Listo? Ay, me devolví. A ver. Bueno, vamos a mirar aquí mientras. Entonces, estas personas comienzan a desarrollar esta habilidad que nos permite a nosotros empezar a mirar esto con ojos de organizativos, administrativos, que hacen que esto, cuando nosotros tenemos esa capacidad de empezar a desarrollar estas cosas, vamos viendo en todo esto cómo yo puedo participar y hacer de esto un negocio. Entonces comienzan a hacer todos estos ciclos administrativos que hacen que esas entregas y este trabajo como tal vaya teniendo como un mejor servicio, ¿listo? Y cómo comienzan a entregar todas estas actividades a integrarlas y cómo comienzan de pronto también de cierta manera a eliminar o a clasificar las actividades de acuerdo a su necesidad y a su participación en la cadena. Entonces,
Aquí solamente en este año se comienza a descubrir cuál es el potencial de la logística integral. Ya no solamente se habla de logística en términos de abastecimiento para casos puntuales como el tema del ejército, ya se comienza a ver temas temas que tienen que ver a través del comercio. Bueno, esto yo cómo lo puedo trasladar a la vida misma. Recuerden que solamente hasta el año yo no me acuerdo bien, pero supongamos que creo que es como en el año 94 que comienza Gaviria a hablar del tema de la globalización económica, que es la apertura económica, y es lo único que comienza a decir que ya nosotros no compramos lo que producimos en Colombia, sino que nos expandimos al mundo. Y nos expandimos con la opinión de que todo lo que bueno, y al principio lo que pensábamos era que si aquí teníamos material y no se alcanzaba a vender todo, pues lo que no se pudiera vender aquí se vendía en el extranjero. Pero no sabíamos que el abrir la puerta para vender en el extranjero también nos obligaba a recibir productos del extranjero, lo que hizo también que ciertas compañías pues también pudieran colapsar porque no tenían no estaban preparados para esa tecnología. Y solamente hasta los años 60 se comienza a hablar de esto como un tema realmente de orden académico. Se comienza a mirar la logística en temas de cómo administrar recursos. Y hay una persona muy ávida en el tema que es don Luis Ángel, Luis Aníbal Mora García, ya tiene una serie de ediciones de libros con respecto al tema logístico, es una persona muy versada en el tema, y comienza a hablar de cómo podemos adaptar todas estas experiencias creadas en nuestros campos para traerlos a nuestra vida real y ver en esto un negocio. ¿Listo? Mire, se vuelve tan importante que en el año 62, ¿sí? Se comienzan a crear organizaciones como son la CLM, ¿sí? Que es como la gestión es el Consejo de Administración Logística, y lo único que tenía como propósito era poder integrar a varias partes de personas que tenían experiencia en ciertas partes de la cadena de abastecimiento para empezar a generar esos servicios. Y se comienza a hablar de un tema muy importante que hoy en día la gente le tiene amor y odio, y es el outsourcing. El outsourcing, como tal, es como yo comienzo a saber que yo tengo tanta responsabilidad, que tengo tantas operaciones que al final me olvido de cuál es el objeto para el cual yo creé esta compañía. Me explico. Entonces, supongamos que yo vendo zapatos, los fabrico. Entonces yo me preocupo por el abastecimiento, me preocupo por el transporte, me preocupo por los modelos, me preocupo por la producción, me preocupo por mis empleados, me preocupo por los impuestos, me preocupo. Entonces, el outsourcing es una figura para dejarme de preocupar y ocuparme de lo que es importante. Mi cuento son los zapatos. ¿En qué me tengo que enfocar? ¿En cuáles son las necesidades del cliente? ¿Qué es lo que está? ¿Qué es lo que quiere el cliente? Yo les decía ahora que uno de los errores que cometemos a la hora de emprender es que queramos ser reconocidos por nuestro esfuerzo. Y nosotros no podemos ser reconocidos por nuestro esfuerzo. Nosotros tenemos que ser reconocidos porque tenemos la capacidad de desarrollar esa visión de saber qué es lo que necesita esa otra persona, que diga, ay, a mí me gustaría, y yo le digo, yo se lo tengo. Entonces, eso es el outsourcing. Le dice a usted, mire, lo suyo no es el talento humano. Yo le contrato a la gente y usted sigue haciendo sus zapatos. Ahora, usted tiene problemas con el transporte, le consigue una persona que es experta en el transporte, quite esos dolores de cabeza. Y lo que hacen es tercerizar. Ya todo eso que yo hacía y me ocupaba, yo simplemente contrato a gente especializada que hace este trabajo y yo me encargo exclusivamente de lo que yo sé hacer, que sé hacer trabajo. Entonces, incluso, yo no sé mucho de servicio al cliente ni de venta, ni esto realmente, yo lo que sé hacer es fabricar zapatos, pero si yo consigo una persona que sabe bien del tema de mercadeo, del tema de cuáles son los temas de moda y cómo se maneja todo el tema de la industria
del zapato como tal, entonces nosotros vamos a hacer una sinergia porque él me va a traer unas ideas, yo las voy a adaptar a lo que yo sé hacer y va a surgir la compañía como tal. Esto era antes un cuello de botella porque se volvía tan grande, las empresas no querían crecer porque a medida que crecían, pues crecían sus responsabilidades. Y comienzan a crecer este tipo de empresas. Con la iniciativa de tener outsourcing, se fue entendiendo que esto era un negocio. Y de esto podíamos hacer un negocio. Como yo ya tenía experiencia en transporte, pues Nevada tiene el negocio de zapatos, pero pues yo con lo que me gano con Nevada no vivo, pero de pronto con lo que... pero Laura también tiene que despachar y Ana tiene que despachar y Jennifer tiene que despachar. Entonces yo cojo estos 4 clientes y voy mirando en Tuluá, voy mirando en todos lados y estas personas comenzaron a enfocarse en personas como yo que tienen estas necesidades y empezar a ofrecer esa experiencia de servicio que ellos tenían. Y solamente pasó hasta el año 65. Esto cuando comienza a crecer, comienza a crearse un concepto que hace que las personas puedan ser mucho, mucho más coherentes en su operación. Y se llama el Just in Time. Just in Time es un concepto, es una filosofía coreana que se desarrolló donde nosotros decíamos que realmente nosotros tenemos que darle al cliente lo que pide y si podemos lograr cumplirle con lo que pide en la cantidad, en el tiempo y en la forma que lo pide, pues de esa misma manera yo puedo trasladar esta operación a mi inventario. Entonces, si yo ya sé qué es lo que quiere cada uno de los clientes, al final lo que yo hago es un consolidado, sé cómo debo producir, cuánto debo producir, cuándo debo producir, y esto hace que yo ya no tengo que trabajar sobre predicciones. Recuerden ustedes que ahorita no lo vemos porque tenemos el tema del dropshipping muy pegado, pero el tema de Just in Time llega como una solución porque las compañías tenían que hacer inventario, tenían que llenarse de inventario, porque si alguien venía a preguntarles, debían tener, pero a veces no iba nadie y se quedaban con inventario. Y inventario era plata y plata que se perdía. Entonces, este concepto entra con esa necesidad y empieza a surgir esta otra tendencia que se llama el quick response. Antes yo tenía que ir al supermercado y yo quería comerme, no sé, en este caso unos cereales, pero yo quería los cereales, pero me tocaba comprar los que estaban ahí porque realmente los que yo quería no los encontraba. Entonces yo como a través de comenzar a tener esa buena relación con el cliente, logro cambiar la percepción del cliente, aumentar el concepto de ventas y poder ofrecer al cliente realmente lo que está buscando y no que tenga que llevar lo que encuentra en la tienda. Entonces, incluso este es un tema que ahorita todavía sigue vigente. ¿Y cómo empezamos a incluir el tema de la logística dentro de la cadena de abastecimiento? ¿Sí? Mírenlo aquí, entramos desde la parte de la desde abastecimiento hasta cómo en este caso pues básicamente producción a la generación de un producto. Y esto es lo que se hace en temas logísticos. Luego empezamos a entender que la logística no es solamente esta función. La función no es que llegue en esta relación de proveedor a hacer manufactura y generar un producto, no, porque resulta que a veces comenzamos a mirar, bueno, esto viene empacado en un material que no es reciclable, ¿yo qué hago con esto? Bueno, para este tipo de cosas comenzaron a generarse políticas de control ambiental donde decían, bueno, y si esta empresa está generando estos residuos, ¿cómo está haciendo para volverlos a recuperar? Entonces, la logística inversa se encarga de eso. Entonces, ¿cómo hace para planificar la devolución de esos empaques o cómo está pensando para que esto no llegue a tener un impacto ambiental? ¿Listo? Es muy importante también reconocerlo aquí. Las empresas mejoran las relaciones con los clientes. Entonces ya empezamos, miren que antes era como la necesidad de producir para abastecer. Ahora es la necesidad de satisfacer para producir. Porque yo ya le pregunto al cliente qué quiere y con eso produzco. Y comienzan a cambiar muchos factores. Y miren, llega el tema del año de la tecnología. ¿Cómo comienza el tema del Internet a cambiar y a transformar nuestro mundo? Y en esta transformación, ¿qué hacemos nosotros? Es que nos globalizamos.
A pesar de que la logística ya nos aporta demasiado, lo único que vemos es que ya nosotros no pertenecemos a una locación específica. Se rompen las fronteras y yo puedo ser visible en el mundo. Y se hace una corrección del tema de logística, donde se habla directamente del tema de cómo es el tema logístico a través de la parte administrativa. Bueno, en el año 2008 ya comenzamos a mirar cómo hacemos el tema de las auditorías y empezamos a mirar temas de certificaciones que avalen el tema de la cadena de abastecimiento para poder lograr de esto un mejor servicio. ¿Listo? Básicamente es todo esto lo que nosotros podemos ver aquí. Voy a tener que cortar porque se me acaba el video y les voy a pedir que se vuelvan a conectar para concluir con la clase del día de hoy. Miren lo importante de que cuando yo comienzo a globalizar, ya comienzo a mirar de qué maneras y qué medios voy a utilizar para poder llegar a otros lugares, atravesar fronteras. ¿Listo? Y con eso concluimos el tema de la línea del tiempo, la logística. ¿Listo? Ya nos vemos en el próximo chat. Profe, Señora. usted es tan amable.